Como la autoestima es una consecuencia, un producto de prácticas que se generan internamente, no podemos trabajar directamente sobre la autoestima, ni sobre la nuestra ni sobre la de nadie. Debemos dirigirnos a la fuente. Una vez comprendemos en qué consisten estas prácticas, podemos empezar a iniciarlas en nosotros mismos y a relacionarnos con los demás de manera que les facilitemos o animemos a hacer lo mismo. Estimular la autoestima en la escuela o en el puesto de trabajo, por ejemplo, es crear un clima que apoye y refuerce las prácticas que fortalecen la autoestima. Así pues, en esencia, ¿de qué depende una sana autoestima? ¿De qué prácticas estoy hablando? Identifico 6 prácticas que, como puede demostrarse, tienen una importancia crucial. A partir de mi trabajo con numerosas personas en psicoterapia para ayudarles a fomentar su eficacia personal y su respeto de sí mismas, estoy convencido, por razones que explico, de que estas son las cuestiones capitales. No he encontrado otras de importancia comparable. Esta es la razón por la que las denomino los 6 pilares de la autoestima. No será difícil ver por qué cualesquiera mejoras de esas prácticas producen beneficios inequívocos. Tan pronto comprendamos estas prácticas, tendremos la posibilidad de elegirlas, de actuar para integrarlas en nuestra forma de vida. Esta potestad es la potestad de elevar nuestro nivel de autoestima. Cualquiera que sea el punto de partida y por difícil que pueda ser el proyecto en las primeras etapas. No es necesario alcanzar la perfección en estas prácticas. Solo es preciso elevar nuestro nivel medio de competencia para experimentar un crecimiento en eficacia personal y respeto a uno mismo. A menudo he sido testigo de extraordinarios cambios en la vida de las personas a resultas de mejoras relativamente pequeñas en estas prácticas. De hecho, animo a los clientes a pensar en términos de pequeños pasos en vez de en términos de grandes progresos, porque estos últimos pueden atemorizar y paralizar, mientras que los términos pequeños parecen más asequibles y un paso pequeño conduce a otro. Estos son los 6 pilares de la autoestima. La práctica de vivir conscientemente, la práctica de aceptarse a sí mismo, la práctica de asumir la responsabilidad de uno mismo, la práctica de la autoafirmación, la práctica de vivir con propósito, la práctica de la integridad personal. En los 6 próximos capítulos examinaremos cada uno de ellos por orden. La práctica de vivir conscientemente. Prácticamente en todas las grandes tradiciones espirituales y filosóficas del mundo, aparece de alguna manera la idea de que la mayoría de los seres humanos recorren su vida como sonámbulos. La ilustración se identifica con un despertar. La evolución y el progreso se identifican con una expansión de la conciencia. Percibimos la conciencia como la suprema manifestación de la vida. Cuanto más elevada sea la forma de conciencia, más avanzada será la forma de vida. Subiendo en la escala evolutiva, desde el momento en que aparece la conciencia por vez primera en la Tierra, cada forma de vida tiene una forma de conciencia más avanzada que la forma de vida del peldaño inferior. En nuestra propia especie llevamos más lejos este mismo principio. Identificamos una mayor madurez con una visión más amplia, una mayor conciencia y un conocimiento superior. ¿Por qué es tan importante la conciencia? Porque para todas las especies que la poseen, la conciencia es el instrumento básico de supervivencia. La capacidad de ser consciente del entorno de alguna manera, a algún nivel, y de orientar la acción en consonancia.
Utilizo aquí el término conciencia en su significado primario. El estado de ser consciente de algún aspecto de la realidad. También hablamos de la conciencia como de una facultad, el atributo de ser capaz de ser consciente. A la forma de conciencia típicamente humana, con su capacidad de formación de conceptos y de pensamiento abstracto, le damos el nombre de mente. Como hemos visto, somos seres para quienes la conciencia, a nivel conceptual, es volitiva. Esto significa que el diseño de nuestra naturaleza contiene una opción extraordinaria, la de buscar la conciencia, o de no hacerlo o evitarlo activamente, la de buscar la verdad o de no hacerlo, o evitarlo activamente, la de enfocar nuestra mente o no hacerlo, u optar por defender a un nivel de conciencia inferior. En otras palabras, tenemos la opción de ejercitar nuestras facultades o de subvertir nuestros medios de supervivencia y de bienestar. Esta capacidad de dirigirnos por nosotros mismos es nuestra bendición y en ocasiones nuestra carga. Nuestra mente es nuestro instrumento básico de supervivencia. Si se traiciona esta, se resiente la autoestima. Si no aportamos un adecuado nivel de conciencia a nuestra actividad, si no vivimos de manera consciente, el precio inevitable es un mermado sentido de eficacia personal y de respeto de uno mismo. No podemos sentirnos competentes y valiosos si conducimos nuestra vida en estado de confusión mental. Nuestra mente es nuestro instrumento básico de supervivencia. Si se traiciona esta se resiente la autoestima. La forma más simple de esta traición es la evasión de los hechos que nos causan perplejidad. Por ejemplo, sé que no estoy trabajando lo mejor que sé, pero no quiero pensar sobre el particular. Sé que hay signos de que nuestro negocio tiene cada vez peores problemas, pero lo que hemos hecho ha funcionado en el pasado, ¿no? De todos modos, esta cuestión me trastorna y quizás si me quedo sentado la situación se resolverá por sí misma de algún modo. ¿Agravios legítimos? ¿Qué agravios legítimos? Mi esposa ha estado influida por esas insensatas liberadoras de la mujer. Esta es la razón por la que me da la lata. Sé que mis hijos sufren por recibir tan poco de mí, y sé que les causo daño y resentimiento, pero algún día, de algún modo, cambiaré. ¿Qué quiere decir? ¿Que bebo demasiado? Puedo dejar de beber cuando quiera. Sé que mi forma de comer está arruinando mi salud, pero sé que estoy viviendo por encima de mis posibilidades, pero sé que soy un liante y miento sobre mis logros, pero mediante las miles de elecciones que realizamos entre pensar y no pensar, ser responsable ante la realidad o sustraernos a ella, establecemos un sentido del tipo de persona que somos. Rara vez recordamos conscientemente estas elecciones, pero éstas se acumulan en lo profundo de nuestra psique, y la suma es esa experiencia que denominamos autoestima. La autoestima es la reputación que llegamos a tener para con nosotros mismos. No todos tenemos la misma inteligencia, pero no es de la inteligencia de lo que se trata. El principio de vivir de manera consciente no está afectado por los grados de inteligencia. Vivir de manera consciente significa intentar ser consciente de todo lo que tiene que ver con nuestras acciones, propósitos, valores y metas, al máximo de nuestras capacidades, sean cuales sean estas, y comportarnos de acuerdo con lo que vemos y conocemos. La traición de la conciencia. Este último aspecto merece ser recalcado. La conciencia, que no se traduce en una acción adecuada, es una traición de la conciencia. Es una autoanulación de la mente.
Vivir de manera consciente significa más que el mero ver y conocer. Significa actuar sobre lo que vemos y conocemos. Así puedo reconocer que he sido injusto y he dañado a mi hijo, a mi esposa o a mi amigo, y tengo que hacer las oportunas correcciones. Pero no deseo admitir que he cometido un error y me doy largas, afirmando que estoy todavía pensando acerca de la situación. Esto es lo contrario a vivir de manera consciente. A un nivel fundamental es una evitación de la conciencia, evitación del significado de lo que estoy haciendo, evitación de mis motivos, evitación de mi incesante crueldad. Posibles equívocos. Permítaseme anticipar y examinar algunos posibles equívocos en la aplicación del principio de vivir de manera consciente. 1. Por su misma naturaleza, el aprendizaje humano automatiza los conocimientos y aptitudes nuevos, como hablar un lenguaje o conducir un auto, de manera que no necesitamos el nivel de conciencia explícita que fue necesario durante la etapa del aprendizaje. Una vez se consigue el dominio, estos conocimientos o aptitudes se suman al repertorio acumulado del subconsciente, liberando así la mente consciente para lo nuevo y desconocido. El vivir de manera consciente no significa que mantengamos una conciencia explícita de todo lo que hemos aprendido, lo cual no sería ni posible ni deseable. 2. El actuar de manera consciente, tener un enfoque mental adecuado, no significa que llevemos a cabo algún tipo de solución de problemas en cada momento de nuestra vida consciente. Podemos optar por meditar, por ejemplo, vaciando nuestra mente de todo pensamiento para estar abiertos a nuevas posibilidades de relajación, rejuvenecimiento, creatividad, intuición o alguna forma de trascendencia. Esta puede ser una actividad mental totalmente adecuada. De hecho, en algunos contextos, una actividad muy deseable. Y por supuesto, hay otras alternativas para la solución de problemas, como la ensoñación creativa o el abandono al juego físico o a la sensación erótica. En cuestiones relativas al funcionamiento mental, el contexto determina la idoneidad. Obrar de manera consciente no significa estar siempre en el mismo estado mental, sino más bien estar en el estado adecuado a lo que estoy haciendo. Por ejemplo, si estoy dando volteretas en el suelo con un niño, obviamente mi estado mental será muy diferente al de cuando estoy trabajando en un libro. Pero el que estoy obrando de manera consciente se manifestará en el hecho de que por muy interesantemente lúdico que pueda llegar a estar, parte de mi mente está controlando la situación para asegurar que el niño esté a salvo de todo riesgo. Si en cambio olvido el hecho de que estoy jugando demasiado fuerte y haciendo daño al niño, mi nivel de conciencia es inadecuado a la situación. Lo decisivo es que la cuestión de la idoneidad de mi estado de conciencia solo puede determinarse en relación a mis propósitos. No existe un estado correcto o incorrecto en un vacío. 3. Dado el incontable número de cosas de nuestro mundo del que es teóricamente posible ser consciente, está claro que la conciencia supone un proceso de selección. Al optar por asistir aquí, implícitamente opto por no acudir a otro lugar, al menos en este momento. Al estar sentado en mi ordenador y escribir este libro, estoy relativamente al margen del resto de mi entorno. Si cambio mi centro de atención, paso a ser consciente del sonido de los autos que pasan, del sonido de un niño que grita y de un perro que ladra. En otro momento mi conciencia se sustraerá a todos estos estímulos y mi mente estará absorta en las palabras que aparecen en la pantalla de mi ordenador y en las palabras que se forman en mi mente.
Mi propósito y mis valores determinan la norma de selección. Cuando estoy escribiendo, a menudo me encuentro en un estado de tanta concentración que se parece a un estado de trance. Está en funcionamiento un implacable proceso de selección. Pero en ese contexto yo diría que estoy actuando a un alto nivel de conciencia. Sin embargo, sin cambiar de estado, mientras sigo ocupado en mis pensamientos y ajeno a mi entorno exterior, tuviese que conducir mi auto, podría acusárseme de actuar a un nivel de conciencia peligrosamente bajo, porque no me había adaptado al cambio de contexto y propósito. Digámoslo una vez más, solo el contexto puede determinar qué estado mental es adecuado. Ser responsable hacia la realidad. El vivir conscientemente implica un respeto hacia los hechos de la realidad. Esto significa tanto los hechos de nuestro mundo interior como del mundo exterior.